está muy entretenido lo que está diciendo, porque ya empieza a hablar de lo que sería el mecanismo. Ya me habló de lo que sería la Tierra, ¿no? Y lo que serían los dos polos de la Tierra. Después también un toroide sería... Perdona, este mecanismo del que te estoy hablando, te lo estoy diciendo ya dentro de la Tierra toroide. No es, o sea, es algo distinto, porque para mí va más profundo, va a lo espiritual, distinto del mecanismo cóncavo celular, ¿entiendes? Eso, ya a partir de ahora todas estas cosas, sobre todo que me estás preguntando más profundas, me estoy centrando sobre todo en el toroide, ¿entiendes? Sí, perfecto. Sigue. Y claro, o sea, y después fuimos a lo que serían las estrellas, después fuimos a lo que sería el Sol y la Luna, y claro, y quedan los planetas. Pero los planetas, de la manera que usted me lo está quizás pintando, o quizás lo estoy interpretando yo, pero en realidad entonces los planetas serían eso fundamental para que la maquinaria trabaje, digamos, porque el Sol y la Luna, digamos, serían las luminarias. Las estrellas sería donde la energía trabaja, digamos. La Tierra sería todo lo que, o sea, todo eso sería la necesidad, digamos, de la Tierra, lo que necesita la Tierra para que se pueda vivir, trabajar, etcétera, etcétera. No trabajar, sino para que se pueda hacer, ¿no? Para que se pueda hacer. Pero los planetas, entonces, en este sentido, serían como, que yo los veo también en la Tierra plana, y voy a decir, así nunca lo dije en la Tierra plana, pero yo los veo también así en la Tierra plana, los veo como que son parte de la maquinaria. Sin esos planetas, la maquinaria no funcionaría. ¿Por qué? Porque tienen una función determinada para que las luminarias funcionen o etcétera, cosa funcione. Cuando uno saca un planeta ya deja de funcionar la maquinaria. Entonces, quizás tengan filosóficamente un poco de idea así de por qué estarían ahí. Porque tienen un motivo de por qué están, ¿no? Incluso... porque si se descubren, como dicen, ¿no? Si se descubren nuevos planetas, siempre está la pelea de que no, ellos no quieren tomarlo como nuevos planetas, ¿no? Siempre los planetas son los mismos, ¿no? Y siempre tiene que ser así, ¿no? Y son como luces que están ahí, pero ¿qué función tiene? Y seguramente sería parte del mecanismo para que todo funcione, no sería las partes que equilibran todo. Bueno, una acotación nada más. Entonces, ¿qué sería, José? ¿Qué sería afuera? O sea, afuera de la cáscara de huevo. Digamos, lo que sería, hablando de un huevo, lo que sería la heladera. ¿Qué sería la heladera, entonces? Sí, espera un momento que te voy a hacer yo también una acotación con respecto a esto que te digo, pero esto que tú estás diciendo y tanto con lo que voy a decir yo ahora, no se tiene que, o sea, no se debe de tomar, pienso, en cuanto a modelo, tal igual, porque estos son cuestiones un poquito más especulativas, ¿no? O sea, claro, sí. Pero te voy a decir opiniones, mi opinión de lo que tú acabas de decir, porque tú has dicho que ves que quizás son necesarios los planetas para que funcione el mecanismo. Y te voy a dar mi visión, pero yo te digo, esto fuera de una opinión nuestra. Solamente es una interpretación. Exacto. Eso, entonces, yo te digo, para mí no es así. Los planetas serían, como tú has dicho, para que funcione el sistema, pero para que funcione el sistema de las élites establecidas aquí. No serían necesarios. O sea, no serían entrarían como una desviación, aunque te estoy diciendo que esto no entra en lo que estamos diciendo de modelos, ¿no? Opinión personal. Entrarían dentro de lo que sería una desviación del, podemos decir así, de el mecanismo auténtico de la fuente, que sería que hemos dicho, de Sol, estrellas, Tierra, tal. Bueno, pues yo lo digo al revés de lo que tú has dicho, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? Sí. Sería para mí lo prescindible. Y en cambio, eso prescindible es lo que, como acabo de decir, con respecto a la astrología y todos los dioses, el lucero del alba, que es Venus, el otro lo tienen puesto desde siempre. Porque lo tienen puesto las élites, porque es precisamente para mí, todo esto es subjetivo ya, ¿no? Porque si quieres decirlo, es una rebelión contra precisamente el sistema básico, fundamental de la fuente,
te estoy diciendo sol, etcétera, etcétera, porque sería un resultado del libre albedrío. Y esto ya es otro tema distinto al espacio, ¿no? Pero como va todo junto, como yo tengo que fusilar todo junto, pues sería dentro del libre albedrío de una fuente. Entonces una fuente, pues, tiene que dar esa capacidad. Si quiere hacer una creación, como decimos así, a su imagen y semejanza, pues tiene que darle una distancia suficiente al ser humano, si quiere, de eso, para que él pueda decidir. ¿Y qué es lo que tiene que decidir? Bueno, pues seguir el ritmo normal, que es lo mejor, que es tal igual, una serie de ciclos y perfeccionarse, o separarse. Es decir, da un paso atrás y se separa. Tiene que coincidir, tiene que dar eso necesariamente. Si no diera eso necesariamente una fuente creativa, realmente no sería una creación auténtica. Sería algo así, igual que tú y yo, si nos ponemos en nuestra mente a crear pensamientos, imaginaciones, tal, y tú te los quitas y te lo pones, entonces todo eso realmente no es una creación, porque eres tú mismo en ti mismo. Si tú quieres hacer una creación auténtica y una fuente, tienes que dar al objeto de tu creación, tienes que darle tú esa capacidad de que pueda decidir. Y entonces, en función de esa decisión, y ahí viene también, porque siempre nos cuentan verdades con mentiras, todo lo que son las enseñanzas estas de herméticas o también de religiosas, ¿no? De que hubo una caída, etcétera, etcétera. Bueno, pues están hablando para mí de eso, de una caída. Y entonces esa caída pues lleva a este sistema que tenemos actual, que precisamente es un sistema que para mí no, en cuanto al ser humano, no está terminado, sino es el ser humano ahora mismo el que tiene que combatir, vamos a decirlo así, y posicionarse siguiendo ese equilibrio o desequilibrándose, y todo lo exterior pues está para desequilibrarte, y entonces todo lo exterior está en función de esos planetas también a nivel etérico, porque una parte son las partes físicas, pero todas las partes físicas, como son estas concretas, también están en relación con ese tipo de energías que están también en esa otra parte, y como son esos planetas. Entonces, para mí esa es mi interpretación, que estos serían bueno, necesarios son necesarios en cierto modo por lo que te estoy diciendo, porque la fuente permitió eso, y eso, entonces así salió ese resultado del que tenemos aquí. Pero entonces tampoco podemos decir, bueno, sí, entonces es que va a ganar siempre la oscuridad, tal. No, porque precisamente tenemos esa capacidad de equilibrio, y podemos decir así, de aguantar este tirón cada uno, en su campo, y entonces la existencia de cada uno pues pondrá después, finalmente, como siempre ha sido, a cada cual en su lugar. Pero yo, en relación con lo que dices de que son quizás necesarios, tal o no, yo diría, no, seguramente en otro nivel existencial ya ellos no estén. O sea, ya ellos no estén esos planetas ni esa incidencia, porque ya al crecer mucho más la conciencia, pues entonces ya no hace ese experimento de decir, bueno, pues yo sé que esto viene bien, que funciona bien, pero yo, como soy poderoso, tal, voy a hacer punto. Esto es una acotación, pasamos a otra cosa. Ok, perfecto. Bueno, sí, sigue con la pregunta que me has hecho. No, le había preguntado. Sí, te la voy a recordar yo. Te voy a recordar. Me has hecho que entonces fuera, me parece que me querías decir que en esa acotación que hemos hecho de la cáscara tal y cual, me parece que tú ibas por ahí, que me imagino que es lo que vas a preguntar. Entonces, ¿cómo se sustenta, no? ¿Qué es lo que hay fuera o algo así? ¿Qué es eso? Creo que eso es lo que tú me preguntas. Claro, no, le hice un... Sí, esa era la pregunta. ¿Qué sería, qué habría afuera, ¿no? De la cáscara, qué habría del lado afuera? Claro. Pues entonces, en la teoría cóncava celular, lo que te dice el mejor difusor actual, que es Stephen Christofferson, pues es que ahí, debajo del subsuelo, todo van siendo hasta que se llevan a capas de metálicas, hierro. Entonces, una corteza de hierro, te pone él. Y ahí se queda, ahí se queda. Yo, en cambio, como te estoy diciendo, que yo parto más que de la mecánica, ahí se queda y te lo explico todo mecánicamente, todos los movimientos maravillosamente, unas animaciones que yo las envidio, ¿no? Si pudiera hacerlas, ¿no? Yo solamente con mis dibujitos, ahí me basto, ¿no? Entonces, en cambio, mi opinión, lo que hay afuera, pues, yo, como te digo, que parto desde un principio, esa fuente de sí mismo, pues, crea esos dos polos. Entonces, en cuanto a lo sutil, nos puede servir de ejemplo lo sutil y lo denso. Entonces, una fuente sería en un principio lo más sutil de lo sutil, vamos a decirlo así, porque en el sentido que te estoy diciendo,
que ese vacío es lo sutil y es lo poderoso, al revés de lo que se considera. Pues se considera que es un vacío y que ahí no hay nada. No, yo digo, no, es al revés. Entonces, en eso, en una materia sutil está toda la fuerza. Entonces, la fuente de sí misma crea esos dos polos, masculino y femenino, y ella es más sutil que los dos, porque es más potente. Porque es la que tiene la fuerza. Y entonces, si esa fuerza de la fuente, que es más sutil, y lo otro es más denso, la pregunta sería, bueno, entonces esa fuente, ¿qué estaría dentro o fuera de los dos polos esos que ha creado? Pues para mí la respuesta es fácil, está dentro y está fuera, porque es más sutil. Eso sería igual que si tú coges un cubo de agua, coges una esponja, tú con la esponja la metes, y el agua es más sutil que la esponja, ¿no? La esponja es más densa, ¿no? Pues entonces el agua está por fuera y está por dentro, porque no la puede contener. Lo más denso no puede contener a lo sutil, pero lo sutil sí contiene por dentro y por fuera a lo denso. Entonces, por eso, el discernimiento te lleva a la convicción, a mí me lleva, de lo que está dentro y siempre va a permanecer dentro de esos dos polos, también está fuera. Entonces, ¿qué estaría fuera de ese huevo, de ese recipiente? Pues estaría también, y sería lo que pondría el límite, pero el límite por dentro y por fuera. Y nuestro cuerpo físico también es así, si se analiza a fondo. Nuestro cuerpo físico, desde un óvulo y un espermatozoide, entra un tercer factor ahí, que entonces ese factor es más ligero, no se ve, pero empieza a actuar rápidamente, en el cigoto, empieza a polarizar, y te va creando el embrión, separando todas sus distintos tejidos. Entonces está ahí mucho más sutil. Mucho más sutil. Entonces, nacemos, venimos aquí, durante un tiempo está trabajando más por dentro, a los 3 años o así, todavía está dentro y fuera, y muchos niños por eso todavía no tienen cerrado la glándula pineal, incluso lo que se llama la fontanela, arriba no lo tienen cerrado todavía, y niños a lo mejor de 3 o 2 años, pues si se analizan, se ve muchas veces que dice, bueno, este niño está hablando con alguien, ¿qué tal? Pues está hablando o está interaccionando con algo que nosotros no vemos, porque él todavía se mueve en las dos partes. Cuando ya sigue creciendo, porque es necesario que nos centremos aquí. Se te cierra la fontanela, la glándula pineal se te cierra más, y bueno, y ahora con todo lo que nos están poniendo de elementos, de flúor, etcétera, están consiguiendo que todavía te la inutilicen más. Pues, pero, ¿qué sucede? En ti y en mí, que tenemos por dentro, en el latido del corazón, ahí está una parte más sutil que no vemos. Ahí hay una fuerza eléctrica, podemos decir, que te está haciendo latir, y tú no puedes evitarlo. Pero no está solamente afuera, porque tú y yo, e incluso ya hoy día se puede ver, tenemos un campo electromagnético, ¿cómo se llama? Un aura, que eso incluso se puede fotografiar ya. Entonces está por dentro y está por fuera, y eso te lo paso a como lo que me preguntas, que hay afuera. Pues yo, a diferencia de la Tierra celular, pues yo te digo, para mí está muy claro que está adentro y está afuera, esa fuerza, y nos limita, nos limita por dentro y nos limita por fuera, de las dos maneras. No sé si te contestas. No, sí, está bien. Hay una teoría, por ejemplo, de las tantas que hay de la Tierra plana, que dice que al lado de la Tierra plana hay otra Tierra plana con otra cúpula, y hay otra Tierra plana con otra cúpula, etcétera, etcétera, y así van habiendo varias tierras planas. ¿La Tierra cóncava sería algo así también? ¿Podría haber otras tierras cóncavas comunicándose con ese, no sé si me dijo que había iron, o cómo se llama, perdón, hierro? ¿Estarían comunicadas por ese hierro o algo? ¿O sería hierro únicamente y hay una tierra cóncava y eso es lo que hay? No, yo para mí, todos estos modelos que van saliendo, como la tierra hueca que salió, la tierra cráter, que también hablan otros, la tierra de un canal, se llama Vibraciones del Cosmos, también distinto. Todos estos modelos lo que hacen es, en cierto modo, complejizar, y no ir a lo esencial, y entonces, para mí no es así. Existe un único universo, toda la Tierra y todo está en la Tierra, dentro y en esos dos estratos que te estoy diciendo, pero lo que sí hay son multiplicidad de toroides fractales, precisamente de este modelo.
todos los reinos de la naturaleza, pues son ese tipo de toroides siguiendo, y todos están enlazados precisamente. ¿Por qué van a estar enlazados? Pues van a estar enlazados por lo que enlaza lo que acabamos de ver, todo lo de dentro y todo lo de fuera. Una energía más sutil en distintos niveles que se va proyectando aquí y que crea todo, pero lo crea todo de esa misma forma. La fuente no hace, no complejiza, utiliza siempre lo mismo. O sea, es la simplicidad incluso económica del sistema, ¿no? Si se llega a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí no existen distintas, como eso, tierras cráteres, así, un montón en cada cráter, o sea, se han sacado siempre para complejizar. Es decir, es más sencillo, todo está aquí dentro, lo que sí existen, podemos decir, son a lo mejor dimensiones, en este sentido de dimensiones. Por ejemplo, puede haber dimensiones más próximas, que yo también estoy convencido de eso, a la fuente, podemos decir así, y otras más alejadas. Bueno, las que están más alejadas yo las tengo localizadas totalmente, que son toda esta parte oscura, que para mí no es humana, pero está representada por humanos, que estos humanos son como cascarones que lo sostienen, y esa es la parte oscura, que para mí estaría en un nivel más alejado de la fuente, y dimensionalmente o etéricamente, ¿dónde estaría? Pues estaría bajo el subsuelo cóncavo, que digo yo terrestre, pero en otro tipo de vibración, Okay. Esto es también lo que siempre desde la antigüedad se ha dicho, los infiernos, que significan sitios inferiores. Bueno, pues tenían razón en esa parte, y no están como a lo mejor también sacaron teorías de un sol negro, que ese sol negro, no, o sea, de la tierra hueca, no, simplemente están más alejados del centro, pero como tienen muchísima más astucia, precisamente desde ese, podemos decir así, desde ese desvío que hicieron, o que hizo sobre todo, porque existe una organización, esto que estoy hablando contigo ahora, es un poco al margen del modelo, ¿no? Es interpretaciones que me dicen a mí, ¿no? Uh-huh. Están totalmente jerarquizados ese mundo, el mundo que yo le llamo un poquito de la oscuridad. Ahí no se sale ninguno y ahora mismo ya muchos lo están comprobando, ¿no? Que tienen la apariencia, sí, existen partidos políticos, uno de estos, existen países, no. Todo eso son representaciones engañosas, contra el ser humano, porque existe un único, vamos a decir, un único poder positivo, vamos a decir que ese es el natural, y este otro, negativo, pero que el negativo está totalmente organizado. Ahí no se sale ninguno, y además aquí en la Tierra, si empezamos a analizarlo, lo vemos claramente, cómo siguen sus rituales en este tema no podemos entrar, uh-huh. no podemos entrar en este directo, ¿no? Entonces, eso te estoy diciendo, que no, todo esto de muchos mundos, de muchas tierras planas, para mí no, para mí es un mismo sistema, de la misma manera, esos mismos esquemas los veo en todos, está totalmente armonizado, de talmente que es como que está todo conectado, ¿no? Si tú tiras de un hilo, vas sacando todo y todo está conectado en ese nivel, cada vez en ese nivel que te digo, sutil. Y no está tampoco la cosa hecha de un mecanismo aquí de tipo repetitivo, como decimos, a lo mejor si esto no tiene sentido, sí, vamos a suponer si se reencarna. Nos reencarnamos, venimos, tal y cual, esto no tiene sentido. No, para mí no. Para mí no es así. Esto no es un movimiento así repetitivo, sin finalidad. Yo te digo, la finalidad es esa, ¿no? El crecimiento de la conciencia hasta escalar niveles superiores. Lo vamos a dejar ahí en este punto. Ok. Gracias. No, disculpe que había un poco de alboroto en el chat. Max, ya está, hacé lo tuyo. Gracias por avisarme, Max. Bueno, me quedó un poco así medio en el aire lo de los planetas. ¿Podemos? O sea, un minutito nada más. Yo le pregunto algo. Acerca de los planetas, usted dice de que ahora están usándolos para X cosa, ¿no? Pero los planetas en la creación de lo que es la Tierra cóncava, ahí no cuenta la élite o no cuenta lo que sería eso. O sea, si sacamos todo eso, vamos a sacar toda la vegetación, toda la humanidad, los seres vivos, todo, pero la maquinaria funciona. ¿Sí? Los planetas, ¿qué función cumplen? ¿O no cumplen ninguna función? ¿Están ahí? ¿No le encuentran ningún sentido? ¿O? Yo te lo he dicho sucintamente, que cumplen
la función de una fuerza, podemos decir, una fuerza que no sigue lo que pudiera ser una creación primaria, natural, armónica, con justicia, con crecimiento, sin lucha, sin sacrificio, que siempre son los sacrificios de los dioses, ¿eh? Entonces cumple como sustento o reflejo, si queremos decirle reflejo, de este tipo de dimensión más oscura, más apartada de la fuente, podemos decir así, que dentro de una corteza natural que es mineral que tenemos nosotros, para mí está en ese nivel infradimensional y cumple esa función aquí necesaria, porque tiene que ser necesario el libre albedrío. O sea, eso podríamos hacer quizá un directo hablando de o no de la necesidad de ese esquema, de ese sistema, ¿no? Pero que para mí te da la explicación muchas veces personas muy que a niveles existenciales dice esta vida pues no tiene sentido, todo es mal, ¿por qué Dios permite esto? Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces le vendría muy bien si llegasen a la convicción que tengo yo de ver que no es por capricho de que nos estén maltratando, esclavizados, sino es porque no hay más remedio que pasar ese trago o ese trance, y entonces estas son energías, los planetas son como energías que te acabo de decir que aquí está ordenado toda esta las élites, si te fijas, y no queremos hablar de eso, pero sirve un esquema que, coño, está representado clarísimamente en la moneda mundial, universal, que es el dólar. Una pirámide con un ojo arriba, está totalmente estructurado. Ahí no, okay. Aquí el escalón superior conoce lo que no conoce el inferior. Eso ahí, y lo que dice el ojo, que todo lo ve, como tú ves en el dólar, y nadie lo ve a él, eso es lo que se hace, es el que lo dirige todo, ¿no? Estructurado, ¿no? Bueno, pues en el sistema de los planetas, para mí, también tengo que verlo de esa manera, no como cuerpos independientes uno de otro, sino cuerpos que forman un sistema también organizado y ¿cuál sería la cabeza de ese sistema? Pues la cabeza de ese sistema, para mí, dentro de lo que yo estoy viendo, pues sería Saturno. Saturno. Okay. Y le ponen el nombre muy okay. O sea, vamos a hablar de lo que es la maquinaria, todo lo que viene después del humano y todo eso, lo que crean las élites y todo eso, no, a mí mucho no me ya sabemos mucho de eso y no sabemos de lo que es la maquinaria. O sea, yo quiero explicar, que usted me comente cómo ve la maquinaria, cómo funciona. Okay. Yo ahora le pregunto esto, entonces, el Sol y la Luna, ¿cómo trabajarían? Hábleme un poco del Sol y la Luna. Si quiere, si necesita hablarme de las dos al mismo tiempo, me habla de las dos. Si necesita hablarme del Sol independiente de la Luna, me lo habla, no sé, de la manera que sea. Pero más o menos, ¿cómo funcionan? ¿Qué serían? Para mí, el Sol y la Luna, pues, serían, y en eso algunos ya tiempos muy pasados también algunos científicos, existe por ahí un vídeo de un científico que te dice, antes de que llegaran a la Luna, él mismo te dijo ante un periodista, por ahí estará, no sé, ese científico te dice, a la Luna no vaya a llegar, esto antes del 69, antes de que llegase, no vaya a llegar porque la Luna no es un cuerpo material como la Tierra. La Luna, si le podemos decir una categoría, es un tipo de cuerpo plasmático, que ahí no se puede posar nadie, y tenía toda la razón. Pero ¿qué pasa? Que el sistema de engaño con estos dioses, que le dan nombres de planetas, que le dan los nombres de planetas, por algo será, pues te dijo que no, que sí, que habían llegado, que se habían posado, etcétera, etcétera. Pero ya algunos pues tienen muy claro de que ese científico decía la verdad. Entonces yo la interpreto, hablando de la Luna y del Sol, uh-huh. Pues yo no lo interpreto como cuerpo físico y en este sentido como esferas. Perdón, no cuerpo físico, no cuerpo físico o cuerpo físico, no entendí esa parte. No, lo interpreto no como cuerpos físicos como los terrestres. Ok. Como por ejemplo una roca así, como te vienen a decir, o un sol también como otra esfera, como una especie de carbón ahí emitiendo combustiones que te cuentan ellos. Yo no lo interpreto así.
Y te estoy diciendo que ese científico ya, por su sentido común y su estudio, me imagino, tenía razón de que tendría que interpretar lo que no podemos ir, que ese es como un tipo de energía distinta, que podemos decir plasma, podemos decir energía parecida a la electricidad eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces yo lo interpreto, como te he dicho al principio, como un toroide, un toroide que son dos polos, el polo Sol y el polo Luna. Los dos están en armonía, y por eso precisamente todo su movimiento que vemos, que no hay que ser ningún sabio para saber que están en absoluta interdependencia uno del otro, nada más que hay que ver todo su desarrollo temporal, como va uno al compás del otro, totalmente armónicos, pero uno tiene una característica que es el masculino Sol y otro tiene que es más de emisión, vamos a decirlo así, y otro más el de recepción, que es la Luna. Y entonces, físicamente, si queremos, nosotros lo vemos físicamente como discos. No todo el que diga, no, yo veo realmente que es como una esfera así, pues no, sí, concretamente no. Y por eso precisamente no podremos ver nunca la otra cara de la Luna, porque no es una bola. Una bola es ¿cómo te diría? Es como una sección o como un tubo. O sea, si tú ves un toroide, pues un toroide es como una dona. Una dona, tú sabrás que hay incluso un dulce que se llama donut. ¿Sabes lo que te digo? Ajá. Imagínatelo, ¿no? Una especie de rueda, ¿no? Sí, sí. Entonces, ese donut, en el centro, pues está hueco. Claro, tú lo ves así. Entonces, desde ese centro que está hueco, ahí es donde está la mayor energía que emite precisamente una polaridad. Pues entonces, esa polaridad, uno de los polos que nosotros percibimos y lo vemos como un círculo, entonces es como un tubo. Vamos a decirlo, o sea, para darte una idea más de la que yo tengo en juntando todas las piezas. Lo más parecido sería como un tubo del cual nosotros vemos una sección. Tú imagínate una manguera que echa agua, esa manguera, tú la cortas y ves que lo que tiene es una sección, tú ves un disco ahí. Y desde ese disco, pues tú ves que te lleva agua. Bueno, imagínate que eso es luz que viene de ahí. Entonces ese centro pues está luminoso. Okay. Entonces así, y entonces eso estaría en un extremo y en el otro extremo sería de la manguera, te lo estoy poniendo las cosas de lo más puedo para que se entienda, ¿no? Sí, perfecto, mejor, cortado, sí. También cortado, y entonces la otra parte pues sería receptiva, que sería la Luna. Y en el centro de ese tubo pues estaría ahí esas fuerzas que no podemos ver físicamente, pero porque están en ese nivel de creativo superior que es la que los sustenta. Entonces, y están cumpliendo evidentemente pues una función vital, vital para el ser humano, para la vida del ser humano. Si ahora mismo, tal como estamos, sin Sol y sin Luna, pues no existiría, ahí sería la maquinaria. Por eso te digo, esta maquinaria sí es imprescindible. Esta y la de las estrellas. Pero para mí, si tú ves en la noche, que yo ni siquiera me he fijado ni me he interesado nunca en ver los puntitos de los planetas, pues no son para mí decisorios, pero en cambio para las élites sí, son decisorios. Entonces eso sí es decisorio, sobre todo el Sol, Luna, y después pues está la otra parte también, que estará también, las estrellas estarán también, ¿cómo diríamos? Por aquí todo es dual. Todo igual que tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, ¿no? Pues también, igual que la Tierra tiene toda esta parte física que vemos, de montañas, de minerales, etcétera, etcétera, pues también para mí está esa contraparte que podrían ser este mundo de las estrellas también, que es la parte un poquito correspondiente, ¿no? Entonces, esos son dos toroides, el toroide Sol con los polos masculino Sol y femenino Luna, y el toroide más alejado, podemos decir así, que es el de las estrellas, con polaridad en Polaris y en Sigma Octantis. Entonces esa es mi concepción. Mi concepción no es cuerpos, como te vienen diciendo, físicos, redondos, tal igual, no, sino un sistema armónico con ese esquema que te he dicho, inicial, sencillo, pero un poquito más, es un poquito más complicado porque también tenemos que llegar a formar una corteza. Y eso ya lo he desarrollado yo punto por punto en muchos vídeos, porque también ese sistema toroidal tiene que formar, podemos decir así, toroides independientes unos de otros para tener individualidad. Entonces también va creando cortezas, podemos decir así. Entonces el ser humano, ¿cuál es la corteza del ser humano? Pues su piel. Entonces por eso el ser humano pues está separado de otro ser humano.
Entonces, pero eso ya es un poquito más para desarrollar el movimiento ese que te estoy diciendo, ¿no? Pero entonces, si la pregunta tuya inicial era ¿qué era el Sol y la Luna? Pues te estoy diciendo eso. Además, hay muchas pruebas de que la Luna, los terraplanistas lo han descubierto también, que la Luna no es como nos dicen, un reflejo del Sol, tal y cual, porque han hecho lo que ya se sabe, tú lo sabrás, han hecho experimentaciones y han visto que es que la Luna no es que dependa del reflejo de la luz del Sol, sino que ella tiene una luz también, y que es una luz fría a diferencia del Sol. Eso hay experiencias y vídeos que han hecho muchos terraplanistas. Oliver Ibáñez hizo un vídeo muy bueno de eso, haciendo experiencias concretas, poniendo en la noche cubierto que le diera a un objeto que no sé si era un termómetro o algo así, que le diera la luz de la Luna o que no le diera tapado, ¿no? Entonces descubrió eso, que eso es objetivo, O sea, yo estoy hablando de todas estas cosas que te estoy diciendo, que tú me has preguntado, porque tú has ido como ser humano que eres, pues a unos puntos más fundamentales, más espirituales, tal y cual. Entonces, a lo mejor, como yo estaba diciendo todo esto, pues se puede pensar, bueno, esta persona me está hablando de todo menos de cosas reales y prácticas y materiales, y te estoy diciendo, me he volcado por esas cosas que, más de eso, pero te estoy diciendo que está todo basado también, como esto que te estoy diciendo de la Luna, que son experiencias concretas, que te demuestran que la Luna, su luz, no es un reflejo del Sol, sino que tiene una luz propia, pero es una luz distinta y opuesta a la del Sol. Muy bien. Entonces, no sé si te un poquito en general, a como yo veo estos cuerpos ahí, del Sol, Luna, estrellas, la Tierra, un poco. Está muy bien. Entonces, digamos, yo trato de... No sé si será tiempo quizás, José, de poner... como tú veas, yo no tengo tiempo. El tiempo que tú veas y lo que tú de eso, tú me lo dices. ¿Está cansado de hablar? No, yo no estoy cansado. Te he dicho desde el inicio que yo no tengo límite de tiempo. Bueno, perfecto. Simplemente cuando tú veas que ya a lo mejor puede estar cansada la gente o sea cosa que no tal, pues tú lo diriges. No hay problema. Sí, no hay problema. Yo por mí hoy no tengo límite de tiempo. Perfecto. No, un rato más. Te quería decir también una cosa. ¿Tienes inconveniente en que yo a esto, para darle, porque a mí me gusta todo esto que se fomente, ¿no? Que se fomente y se difunda. ¿Tienes inconveniente en que yo en mi canal, si es posible, esto que estamos haciendo también lo publicite? Adelante, por favor. Sí, por favor, adelante. Por eso, a darle un poquito más, me gusta que estas cosas que por desgracia, pocos son los lugares en que se puede estar de una manera libre, hablando, tal, son pocos, pues que se difunda para que personas puedan encajar algo, sus puntos. Buenísimo, José. Sí. Adelante con lo que usted necesite, del video y todo eso, adelante. Pues te lo agradezco. Bueno, un placer. Entonces, yo para hacerme una mejor idea, entonces la Luna y el Sol estarían conectados entre sí e irían a un lugar en común que sería adentro de esta bola cielo. ¿Así está bien? No tanto, porque si van al centro de la bola cielo, entonces va a pasar lo mismo que te he dicho con respecto a la yema, que parecería que entonces la parte más central sería la yema. Y yo te he dicho en relación con el huevo que no es exactamente en el otro esferoide centrado, es decir, que entonces tendría predominancia el polo, por ejemplo, masculino. Yo te digo que no, que se irían a un punto entre los dos esferoides, no iría exactamente al cielo como tal, sino que iría a un punto que está separando el cielo de la tierra, que tú vas a la playa y tu visión en el horizonte, eso también es un ejemplo de que nos dice que estamos en un punto de equilibrio. Tú a la altura de tus ojos, tú verás una línea del horizonte y verás, a partir de esa línea del horizonte, tú verás el mar y aquí hasta que llega a tus pies la tierra. Y a partir de esa línea del horizonte del mar, tú verás el cielo. Pues yo digo, ese horizonte, esa línea te separa esos dos esferoides, te lo separa y estaría en ese punto de separación, Es decir, no estaría realmente en el cielo, como acabamos de decir, igual que acabo de decirte que no estaría en la yema, porque la yema está más cerca del centro. Diga, no estaría, sino estaría en este punto de separación. Ok, pero perdón, la luz, digamos, la luz del sol y la luna, usted me dice que está ahí, yo le digo dónde van conectados, si usted me dice que es el final de una manguera, o sea, las mangueras esas, ¿a dónde irían conectadas, digamos, o de dónde saldrían?
del cielo, y estarían haciendo conexión con lo que sería la clara del huevo, que es donde se mueven libremente. Ahí harían la conexión entre los dos toroides, digamos, o algo así, o estoy... Claro, esto sería el camino, de la luz, en el modelo cóncavo. Okay. Y en esto coincido con el cóncavo, ¿no? Con el cóncavo celular, ¿no? En esto coincido porque es mecanicista y en esto coincido con él, ¿no? Entonces ahí, en ese punto de separación, podríamos decir así, entre el Sol, la Luna, en ese centro imperceptible, sutil, etcétera, pues existe una proyección de luz a través del Sol. Entonces esa proyección de luz a través del Sol, pues recorre medio hemisferio, así se van creando todos los siglos temporales, mientras que en el otro hemisferio, pues sería predominante el polo femenino o la Luna, porque siempre es predominante. En la noche vemos predominantemente a la Luna. Digo predominantemente, porque también hay excepciones. Hay veces que ves los dos, los amaneceres, a veces ves el Sol y la Luna juntos, ¿no? Pero digo, predominantemente ves la distribución de la energía es a partir del Sol, que es la emisión masculina, pues se expande por medio esferoide, recorre en el otro esferoide mientras, o sea, en el otro hemisferio mientras es la noche, y es predominantemente femenina, y entonces se expande y se recoge todo primeramente también en ese mismo centro finalmente. Okay. Se expande, hace su recorrido el Sol y en conjunto con el otro y te va al centro. Entonces el centro pues es el que va haciendo ese tipo de emisiones y eso realmente, si lo viéramos físicamente, sería como un latido. Una pulsación del Sol, sale el Sol, pum, se oculta, se pone la Luna, ese es como un latido realmente, igual que el esto. Entonces va remitiendo a todo el orbe, pero por orden un hemisferio y otro, porque todo tiene que ser dual, tiene que repartirse en un hemisferio primero y después va al otro. Por eso eso no se puede negar, de que mientras que es de día en un hemisferio, en el otro es de noche, o mientras que en uno es verano, igual que ahora es en invierno en el otro, ¿no? Eso es así, porque está coordinado de esa manera maravillosamente bien, y de ese mismo latido y con respecto a esas fuerzas que son más sutiles incluso que la luz, ¿no? Pero si lo queremos, pero si lo queremos simplemente puedes verlo como luz física, pues sí, ese es el camino que hace. Sale proyectado, recorre medio circuito, después va, posteriormente va, cuando pase un tiempo, al otro hemisferio y siempre el centro, en ese centro donde se gestiona, se gestiona. ¿Y cómo se gestionará? Pues para mí se gestionará precisamente estableciendo los distintos niveles. Y al final de cada cosa, pues como esto para mí, la creación está hecha en función del ser humano, para que crezca en conciencia, pues la gestión suya sería realmente pues depurativa, vamos a decirlo de esta manera, depurativa. Unas esencias, vamos a decirlo de esta manera, pues irían más a su proximidad de este poder y de esta conciencia, y otras pues irían más a la parte más exterior de la corteza, realmente. Iría así depurando, y eso sería pues una cosa de justicia final, podemos decir así, porque muchos dicen, aquí no existe justicia, todo esto no puede ser tal, y tienen una cierta razón, pero es porque están creyéndose que esto que estamos viviendo es una especie de creación definitiva, y yo, para mí, mi concepción, que esto no es definitivo, esto es, digamos, estamos en un proceso, okay. Y cada cual, pues, desembocará donde le corresponda, sencillamente. No sé si te he contestado, porque es que estamos yendo, o sea, se puede ir pensando la gente con este desarrollo, que es que yo estoy solamente sin ver las cosas concretas físicas del modelo. Y no es así, sino estoy coronando con una explicación final, pero yo analizo, porque muchas veces algunos, después de escuchar algunas charlas, no digo en este canal sino en otro, pues yo he visto comentarios, ¿no? A lo mejor de terraplanistas de buena fe, podemos decir así, buena fe, a lo mejor o ingenuos o superficiales, porque hay de todo en la viña del Señor. Y entonces pues me han dicho, sí, mucho bla, 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 pero no da ninguna prueba de su modelo. Me ha dicho de eso, ¿no? Entonces yo digo desde ahora, que lo volveré a decir, yo todas las pruebas que doy son exactamente las mismas que los de la Tierra plana, las analizo todas, las tengo todas en cuenta. Que no digan que yo que me creo unos mundos por ahí, no, las tengo todas en cuenta.
Lo que no doy, evidentemente, es las pruebas que te da el sistema. Porque el sistema lo que te da son pruebas, pero falsas, claramente falsas ya, lo hemos visto, ¿no? Claro. Te daré pruebas y elucubraciones, vamos a decirlo así, pero con buena fe y juntando piezas del puzzle. Y no como estoy viendo yo, que a lo mejor se puede llegar pensando que yo estoy hablando de modo espiritual y no tengo los pies en la tierra. No, yo tengo los pies aquí en la tierra y analizo toda la fenomenología y creo que lo analizo a fondo, No sé si te he contestado, ¿no? No, está muy bien. José Antonio, ¿por qué cuando manejamos, por ejemplo, en la ruta y tenemos una visión increíble, ¿no? Y hay uno ve un plano así, ¿no? Desde mi manera, pero la Tierra cóncava no tendríamos que ver que va subiendo, no tendríamos que ver, por ejemplo, si es de noche, no tendríamos que ver el brillo de otras ciudades que se está elevando hacia, no sé cómo decirlo, pero que se está elevando, que está yendo para lo que nosotros es arriba, así, y del otro lado nos daríamos vuelta y también veríamos lo mismo. ¿Cómo explica usted que no llegamos a ver eso? O sea, porque yo entiendo de que hay, o sea, el límite humano es una cosa sola, pero con respecto a la Tierra plana, nosotros, por ejemplo, no podemos ver las luces de otra ciudad porque tenemos un margen, un ángulo muy chiquito para llegar a ver eso, las luces de otra ciudad. En cambio, la Tierra cóncava, uno tendría un ángulo, una perspectiva gigantesca. En realidad, todo lo que estaría viendo, o mucho de lo que estaría viendo, sería la Tierra que va subiendo. Ahora usted me dice que está la línea y que vemos celeste del cielo, de la bola de adentro, y esa bola se junta con nuestro horizonte en la Tierra, al final. ¿Sí? Pero ¿cómo es que la bola nosotros la vemos, lo que sería la bola, digamos, lo que sería la yema del huevo? ¿Cómo es que la vemos llegar hasta el horizonte, digamos? Eso no lo... Sí, eso pues lo tengo desarrollado. Punto. Y aquí hay varios factores. O sea, yo te mandé, no sé si tú miras ahora en tu correo, porque que creo que te lo manda por segunda vez, a lo mejor usando otro procedimiento, porque me dijiste que no podías abrir la segunda carpeta, y entonces ahí, en esa segunda carpeta, quizás viene ya, yo pensaba a lo mejor más adelante, pero claro, me estás preguntando cosas muy concretas, pues claro, digo, ahí precisamente hay algunas experiencias que te pueden ser indicativas. Para mí son todo indicios, porque pruebas, estando aquí, yo creo que ninguna teoría puede darte una prueba de decirte exactamente así. Entonces, existe en esa, con respecto a lo que tú estás diciendo del horizonte, pues existe una foto, de que precisamente se ve más alejado, una foto que hizo el ejército estadounidense, de que se extrañaron un tiempo, pero después eso lo cierran, ¿no? Pero ahí están los datos que existe un canal también cóncavo para mí, que es más científico que yo, que es Marco Pagano, y te estudia muy bien. Entonces existe una foto precisamente que viene a lo que tú vienes a preguntar, ¿no? ¿Por qué no lo vemos más alto, no? A medida si se va curvando de esta manera, ¿no? Lo que tú me has dicho, ¿no? Entonces existe una foto que sí se ve de manera, una cosa impropia, cómo es posible que verse la bahía de Manhattan se vea más alta de que la otra parte que está más cerca, ¿no? Eso una parte, ¿no? Que no, bueno, eso si acaso en otro de eso, pues veremos las fotos y tal y cual. Pero yo te voy a decir los dos factores fundamentales. Primero uno, que es muy natural, que es la extensión, la gran extensión. Si tú pones aquí a escala los dos esferoides y tú pones, por ejemplo, 1 centímetro la línea curva de cualquiera de los dos esferoides, que están los dos muy juntos, lo pones junto a la línea recta y apenas se diferencia. Es decir que es tan grande eso de los 40.000 kilómetros, que percibir curva es altamente difícil.
porque yo creo que es que la fuente lo tiene establecido de una manera casi bien. Tú imagínate que tuviésemos la curva que nos impidiese casi andar o desplazarnos, ¿no? Sería, o sea, está hecho muy nivelado, ¿no? Entonces, primeramente una parte, la amplitud de la curva, y segundo, este plano de equilibrio que te estoy diciendo. Porque te he dicho que el horizonte es el equilibrio entre la fuerza electromagnética del esferoide cielo y del esferoide suelo. Esos dos se equilibran en ese punto, que es un punto virtual, porque ahí nunca se llega. Y entonces te dan esa visión totalmente plana y recta, y a la altura de los ojos. Y si tú te elevas, a cualquier altura que te eleves, y en esto tenéis razón, toda la razón, aunque digan los oficialistas que no, pues se va elevando contigo el horizonte, se va elevando contigo y a la altura de los ojos. Para mí eso es otro indicio clarísimo de que estamos nosotros en ese centro de equilibrio, al máximo. Entonces, por esas dos razones, y esas dos razones también explican muy claramente que precisamente se vea más lejano de lo que tendría que verse siguiendo la curvatura oficial establecida. Porque si se curva la luz y se curva de esa manera hacia arriba, se curva la luz hacia arriba, pues profundiza más, podemos decir así, en la lejanía, por detrás, vamos a decir por detrás no, porque siempre se te crea este plano que le separa uno y otro y no se pasa, pero se percibe más lejos, y por eso se percibe más lejos lo que no tenía que percibirse, como ya han visto muy claramente, que a 90 kilómetros no tenía que verse parte de desde el lago Michigan a Chicago no tendría que verse la mayoría y se ve casi todo. ¿Cómo es eso? Pues el modelo cóncavo, no ya solamente el toroide, sino el cóncavo celular, pues te da esa expresión porque se curva la luz, y la visión se curva y te proyecta más lejos. Pero entonces, claro, en cambio, claro, si la primera interpretación es decir, bueno, si yo cojo y veo un barquito que se hunde, y ahora cojo yo la cámara, le doy más zoom y aparece otra vez. Y entonces de ahí la inferencia casi más natural es que entonces diga uno, pues entonces que esto es todo lo que yo pueda va a ser plano. Puede llegar a esa de eso. Pero yo digo no, porque después termina finalmente desapareciendo. Y termina finalmente desapareciendo porque, como te estoy diciendo, están el mismo esferoide cielo. Si tú te solapas por debajo, realmente pues llega a ocultarte como un obstáculo. Tú imagínatelo, porque se va curvando. Pero es que además, antes de eso, te produce que veas más lejos. Pero antes de eso está esa línea que te estoy diciendo, que es la confluencia electromagnética, que ahí pues ahí no se pasa, pero es algo, no sé si decirle virtual, es como para y tiene que ser plana, y es como, por ejemplo, pongo el siguiente ejemplo: coges 2 pompas de jabón, las unes, entonces ahí cada pompa de jabón tiene un sistema de presiones concreta en su interior, según su tamaño, etcétera, ¿no? Y eso también hace juego con lo que te estoy diciendo, que el impulso creativo viene desde el centro, como y te deja, desde arriba, te deja caer todo, que es como, imagínatelo de esta manera, ¿no? Como si tú inflas un globo. Entonces esa es la gravedad que te cae al suelo. Bueno, pues eso mismo es un fractal de un globo, de una pompa de jabón, Entonces, entonces tú coges otra y tú la unes las dos, y fíjate que entre las dos, antes de unirse del todo, ellas se equilibran las dos tensiones, las equilibran totalmente. Y entonces, ¿qué se le forma? Se le forma un plano recto. Fíjate, hazlo y verás una película totalmente recta. Pues eso es para darte una idea de lo que te estoy diciendo, de que se forma esa línea del horizonte recta, que tú la ves recta, y por eso puedes tú decir, bueno, encima con esto, con que se ven más lejos, etcétera, pues tiene que ser todo recto. Pero yo digo, no, se te forma esa visión ahí recta, pero tus pies están pisando el suelo. Y es imposible que tú debido a su extensión también, es imposible que tú veas precisamente esa curva, Porque, por ejemplo, poniendo a escala
poniendo a escala vamos a poner 100, un kilómetro en curvatura, si se mira la curva, son 12 centímetros. Okay. Entonces, ¿cómo vas a percibir tú en un kilómetro 12 centímetros que varíe ese tipo de curva? Eso no. Si tú coges, por ejemplo, un metro, una barra de 1 metro, le pones en un extremo 12 centímetros. Tú coges el nivel que cogen los albañiles, se lo pones, y entonces tú ahí ves que la gota que te indica el nivel, no sé si tú lo conocerás, puede te indicará que está desnivelado. ¿Por qué? Porque tiene 12 centímetros. Bien, pues tú ahora esa misma barra de madera o de hierro, coge tú y en vez de 1 metro, ponla 10 metros. Y a los 10 metros le pones los mismos elevados, esos mismos 12 centímetros. Entonces ya verás que le cuesta un poquito más decir que está centrado. Pues imagínate si tú le pones 100 metros. ¿Tú crees que esa va a detectar, 100 metros, una barra de 100 metros recta, y en un extremo suyo le pones los 12 centímetros? ¿Tú crees que ese nivel te lo va a indicar? Yo creo que no. Simplemente te va a parecer que está todo recto. ¿Me estás entendiendo dónde quiero ir llegando? Quiero ir llegando a que cuando es una longitud muy grande, no la puedes percibir. Okay. Puedes decir también, vale, no la percibo. No la percibo, pero si yo cojo un láser o si yo me desplazo, pues tendré que ver cómo se me va curvando hacia arriba, o los aviones tendrían que detectarme. Claro, son preguntas muy, muy correctas, ¿no? Tal igual. Pues yo digo, bueno, pues eso lo soluciona lo segundo que te acabo de decir, ese plano de equilibrio que te estoy diciendo. Porque entonces, desde ese centro, todo está establecido con esa curvatura muy grande para que no la percibas y sea como la veis aquí, pero todo el mismo espacio está curvado, aparte de que la luz se curva más rápidamente, ¿no? O sea, más hacia arriba, más que la Tierra, pero la Tierra también está curvada. Y entonces se va desplazando un avión, y el giroscopio, los antiguos, lo único que le sirve es para la inclinación cuando desciende o cuando asciende. Pero cuando ya se pone en ruta, desplazándose a esa altura o cualquiera, ya va en línea recta totalmente. Y digamos entonces haríamos la inferencia. Pues entonces que todo recto, porque no, el giroscopio no te lo indica. Pero yo digo, no, es que la curva que va estableciendo, la tiene establecida el espacio desde arriba, empujando, te va llevando como por una especie de pista invisible. Tú sin hacer nada, te vas sin mover nada, como si tú fueras recto, pero realmente te vas curvando, porque todo se curva, hasta la luz, el agua, todo se curva ahí, porque se curva empujado, pero claro, esto es una curva muy distinta a la oficial. Como también he visto yo algún vídeo, que lo he conocido esta semana, el canal de Will Braggs. No sé si lo conoce. Sí. He visto, digo, hombre, este es de los que me gusta a mí. Este es un terraplanista que realmente pues está yendo a cosas concretas, maleables, tal y cual, la experimentación, y eso es realmente como tienen que ir progresando así. Y entonces se me está yendo lo que te quería decir con esto. Te quiero decir que te va semejando que vas en línea recta, pero realmente te vas curvando y no hay manera de que tú pues lo percibas, precisamente porque desde un centro, y esto también a lo mejor desde un centro es donde se produce el empuje, no es desde abajo. Entonces, si se produce desde un centro el empuje, imagínate una rueda de bicicleta con todos los radios, y que los radios están haciendo un empuje precisamente para que la bicicleta, la rueda, una tensión, ¿verdad que sí? Para que no se te descargue, ¿no? Entonces, pues así es como es. Entonces, esos radios son lo equivalente a la fuerza de la gravedad, pero al revés. Y entonces, como dice Will Bragg muy bien, se necesita, para tener una tensión y una presión, se necesita un contenedor. Y claro, en la Tierra oficial no existe el contenedor porque todo es espacio vacío. Pero en esta que te estoy diciendo está el contenedor, porque todo es un contenedor. Y por como todo es un contenedor, pues entonces de ese centro es cuando viene ese impulso y esa fuerza y lo hace todo creativo y lo hace todo. Y entonces, claro, tú imagínate entonces que estás desde el centro del eje donde está la rueda, están todos los radios, ¿no? Pues imagínate que tú estás en la parte bajo del radio, ¿no? Ahí, ¿no? Y tú tienes ahí un nivel, Entonces tú lo pones ahí
Y ahí lo que te va a decir ese nivel es que está totalmente plano. Y ahora tú dices, sí, está totalmente plano. Pero si yo me voy desplazando en la Tierra, pues tú te vas desplazando en la Tierra, tú te vas creyendo que entonces si está inclinada, como bien como yo digo, o como de otra manera, lo vas a percibir. Pero no, porque entonces ese nivel va por esa rueda y en cualquier punto el empuje del éter te va a decir que ese nivel está totalmente correcto. Pero en realidad está curvándose. Está curvándose. Entonces, Ok. Y José Antonio, ¿qué es lo que hace que la luz se curve? O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, en la Tierra en la Tierra bola voladora? Porque la Tierra cóncava no se mueve, es estática, ¿no? Bueno, aquí tengo que decirte algo. En la Tierra celular es estática, pero eso también otra diferencia también. Que en la Tierra toroide, para mí, para ser más comprensivo con toda la naturaleza, yo digo, y esto claro, esto es demasiado... esto tengo yo que todavía no he desarrollado todo esto. Yo tengo que hacer una serie precisamente para dentro de los pocos cóncavos que vemos, pues llegar a exponerle que en realidad yo, en la teoría de toroide, la Tierra también se mueve. En un principio, cuando yo los puse podemos decir así, mis compañeros cóncavos, claro, eso le chocó mucho, ¿no? Y entonces esto es una cosa que yo tengo que hacer para ir desarrollándola más, pero ante ellos yo les expuse una serie de condicionantes para que si me podían desmentir, y no me desmintieron. Me dijeron, no, si tú me pones estos condicionantes de tal, pues no podemos decir que exista ninguna razón lógica o experimental que no pudieras tener razón en que existen dos movimientos. ¿Pero qué tipo de movimiento, José? Perdón, rotando en su eje es lo único que... O iría a algún lado, tendría movimiento en algún lugar. Para mí, en la primera dualidad fundamental que te estoy diciendo de esos dos esferoides, estarían en movimiento, y eso, una animación que te mandé, que no los ha podido abrir, pues viene, si se ve materialmente se puede ver. Bueno, ahí, afortunadamente, algo de lo que quiero decir, ¿no? Entonces, un esferoide iría moviéndose en un sentido, y el otro en el sentido opuesto. Ok, sí, entiendo. Se mueven, ok, está bien. Entonces por ese ejemplo, tipo de movimiento habla usted, no que se va trasladando, digamos, sino que está fija en un lugar, pero está rotando, todo está en rotación, digamos. Exactamente, todo eso del traslado, no. Aquí todo está, quiero decirte, aunque parezca esto primeramente cuando uno lo enfoca, dice, esto es muy complicado. Yo he escuchado hace ya años que yo hablaba algo de esto y decían algunos troles. Qué bien, han salido los terraplanistas que tienen la mente plana y encima les sale de la cóncava todavía mejor, esto todavía es un mayor disparate, decían. Claro, yo sé que son troles, que ellos no entran solamente a desacreditar y no entran a analizar nada de nada. Como si todo lo que viene del Big Bang no fuera un disparate total, es la locura más grande que existe, el disparate más grande que existe. Claro, así es. Entonces mi modelo, imagínate, o sea, ellos dicen que la Tierra va... porque una parte, o sea, la construcción esta que han hecho ellos no es ilógica, o sea, es absurda, si uno compara con la realidad, ¿no? Pero tiene cierta lógica, por eso precisamente han colado todo esto, ¿no? Porque si tú lo ves, lo que te dicen, y tal como te lo dicen, y como de eso, pues no puedes tú decir que no pueda ser así, ¿no? Pero entonces ellos tienen establecido que en el ecuador la velocidad de rotación de la Tierra es de 1.600 kilómetros por hora en el ecuador. Te dicen ellos, ¿no? Uh-huh. Si eso fuera así, pues empiezo tú a investigar tal y cual. Yo eso un tiempo, hace ya años, porque yo estoy desde el 2016, yo hice unos cuantos vídeos, pues eso, desacreditándolo, ¿no? Uh-huh. Desacreditándolo, ¿no? Pero vamos, sí pueden tener una cierta razón, porque claro, 1.600 kilómetros, los grados que tiene, los 40.000 kilómetros, que son 360, sí, pues sí, cumple que está el día, que está la noche y puede ser en ese ecuador ese movimiento. Pero entonces yo digo que el modelo toroide, no el otro, sino el toroide, uh-huh, que son los dos que van moviéndose, uno al encuentro del otro y cruzándose. Es decir, el esferoide interior, tomando la primera dualidad, dejando ahora mismo las estrellas imbuidas en él, que sería en este caso el Sol, en este nivel primero inicial de dos esferoides,
podemos decir así, el punto suyo puede ser el Sol, te lo cumple, ¿no? Te cumple la función del esferoide. Entonces, el Sol sale por el este, se pone por el oeste, y entonces él iría en sentido de estrógiro, y la Tierra, que está pues más por fuera, podemos decir, pues iría al contrario, y se irían cruzando. Entonces, uno iría, como ya ellos sí tienen razón en cuanto a las velocidades y el recorrido, pero falsamente en esto otro que te estoy diciendo, entonces no serían 1.600 kilómetros por hora en el Ecuador, sino eso tienes tú que partirlo en 2 movimientos. Entonces sería 800 kilómetros por hora. Todo esto a grandes rasgos. A grandes rasgos. Es decir, la Tierra iría, o sea, mejor dicho, bueno, el esferoide Tierra que pisamos iría moviéndose a 800 kilómetros por hora, en ese hipotético Ecuador, y el otro, el Sol, pues a otros 800. Y entonces, claro, por eso se cumpliría en la mitad, y entonces se irían cumpliendo el mismo programa de sol y de luz, de día y de noche. Y eso para mí, lo digo no porque se me ocurriera en una noche de verano, sino porque es que es el modelo equilibrado que te estoy diciendo desde un inicio, que me lo demuestra toda la naturaleza cómo funciona así, de esa manera.